Una voz que te acompaña cada día, con la buena vibra que te da alegría. Radio Escolar, semillas de fe, del Colegio Adventista Ricardo Greenwich con fe. Semillas de fe, conectando la comunidad. Bienvenidos a Bitácora de mi proyecto de investigación. Detrás de cada proyecto de investigación hay semanas de desvelo, estrés y sobre todo muchas preguntas. Hoy nos vamos a meter por unos minutos en el corazón de los capítulos del trabajo de un estudiante de quinto año, en este caso Santiago Contreras, quien es nuestro invitado de honor en esta mañana, ¿no? Él está a punto de cruzar información y descubrir qué es lo que realmente está pasando en el campo o en esa realidad que él, junto a su compañero Samuel Díaz, también de quinto, en este caso Santiago es de quinto B y Samuel de quinto A, han buscado descubrir y van a ver pues qué es lo que van a desvelar allí. Soy Josefa Pérez, facilitadora de la asignatura Metodología de la Investigación, y hoy vamos a conocer un poco cómo ha sido ese recorrido de estos jovencitos desde la formulación de su tema hasta la construcción de sus instrumentos y sus posibles conclusiones. Empecemos. Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, está López, está muy bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? gracias a Dios. ¿Con mucha expectativa de lo que vamos a conversar? Sí, ya. Tengo una idea clara de lo que voy a expresar esta mañana. Me contenta. Bienvenidos a este espacio de Bitácora. Bitácora de mi proyecto de investigación. A ver, Santiago, fíjate, uno comienza siempre con una chispa. Yo recuerdo el primer día cuando llegué y les dije, bueno, tenemos que ir pensando en cuál es el tema que queremos abordar. Vamos a viajar a ese inicio del año escolar. Entre tantas ideas, yo te pregunto, para comenzar, Santiago, ¿cuál fue ese momento exacto o esa observación en el ambiente que a ti te hizo decir, aquí hay un problema que nosotros, en este caso tú y Samuel, tenemos que investigar? Sí, bueno, al principio nosotros fuimos a observar que en el entorno, por ejemplo, del colegio, había muchos estudiantes que no tenían esa facilidad de estar en el mismo tiempo en sus actividades extracurriculares. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Jesaías, que él practica béisbol. Entonces a él se le dificultaba mucho, por ejemplo, estar en sus prácticas y a su vez están en las asignaturas, pues en sus áreas de clase. Entonces nosotros pudimos como que analizar que este era un problema y que deberíamos como que hacer en cuenta esta situación. Entonces así fue como inició esta problemática. De esa idea surge este tema, ¿no? Sí. De trabajar. ¿Cómo se titula hasta hoy, que ya estamos en la recta final, ya vamos para allá? ¿Cómo se titula tu proyecto? Mi proyecto se titula La relación entre el desempeño escolar y las actividades extracurriculares por parte de los estudiantes del cuarto año de Colegio Adventista Ricardo Greenwich. Perfecto, excelente, ¿no? Interesante trabajo y sobre todo eso que los inquieta, ¿no? Saber si tiene que haber un equilibrio, por supuesto, entre hacer la labor académica y también los otros tipos de actividades que nos pueden gustar, porque cuando hablamos de actividades extracurriculares, ¿a qué nos referimos, Santiago? Nos referimos más que todo a actividades que tienen que ver con deporte, por ejemplo, fútbol, básquet o actividades de arte, por ejemplo, danza, dibujo y cosas por el estilo. Es decir, son actividades que se hacen fuera de los espacios o dentro de los espacios escolares de la escuela y fuera, pero que no tienen que ver Con las que con Sobre- asignaturas. sí, exacto. Son los que mayormente ocurren fuera del colegio. Así, casi siempre están fuera del colegio, así es, en otros espacios. Ahora, te pregunto, ¿qué interrogantes se hicieron que al final tuvieron que descartar para poder quedarse con la definitiva, con las preguntas definitivas? Bueno, Ajá. cuando estábamos empezando con el proyecto, con muchas dudas pues, de cómo íbamos a hacer este proyecto. Pero una de las cosas más importantes que nosotros habíamos tomado en cuenta era que queríamos tomar era la relación negativa de entre estas dos áreas, pues. Por ejemplo, de que hay muchos estudiantes no tenían el tiempo necesario, como anteriormente mencioné. Entonces, esta era como la idea previa para este proyecto.
Pero con el tiempo, con asesoría, pudimos observar que habían más relaciones, aparte de una negativa, porque podíamos encontrar una relación positiva y una relación nula. Entonces nosotros pudimos cambiarlo, como que modificarlo, por así decirlo. Sí, no centrarse solamente en que es una cuestión negativa el tener actividades extracurriculares y el ver clases todos los días. No, se han ido en el camino descubriendo otras cosas, ¿no? Exacto, que hay más relaciones. Hay más relaciones, hay más matices, ¿no? Exacto. A ver, ¿por qué crees, Santiago, que tu tema es relevante para alguien que no sea de este colegio? Bueno, el tema igualmente puede ser relevante para todas las personas, más que todo para estudiantes jóvenes, porque es un tema que aborda muchos aspectos. Por ejemplo, de que hay muchos estudiantes que quieren participar en sus actividades curriculares, que es algo muy importante porque eso ayuda mucho al desarrollo integral de los estudiantes. Eso los ayuda en su formación, en su salud más que todo. Y tampoco no es el mismo impacto para todos los estudiantes, porque por ejemplo, algunos no les ayuda mucho en sus actividades escolares. Pero muchas veces estas actividades extracurriculares pueden influir, por ejemplo, en un mejor desarrollo de escucha activa y que tengan mejor atención de las actividades. Así es, son como que están más centrados en lo que tienen que hacer y descartan aquello pues que les puede evitar distraerse. O sea, se organizan mejor en cuanto a tiempo. Sí, por eso. Sí, Siento que es relevante por eso y que aparte de ser más relevante es un tema que debe ser concientizado, pues que debe tomarse en cuenta por muchas personas. Y también debería hacerse campañas sobre eso para que vean que es algo muy importante, muy fundamental en esta sociedad. así es. Con todo y las dificultades que se puedan tener, siempre hay maneras de poder equilibrar. Es lo que ustedes de alguna manera, no me voy a adelantar, pero pudiera Sí. ser alguna de las Exacto. conclusiones a las que van a llegar. Otra pregunta, Santiago, ¿sientes tú, me imagino que Samuel, bueno, pero es a ti que te tuve, ¿sientes que han mantenido el rumbo o el camino los ha llevado a un lugar que desconocía, que no planearon al principio? Sí, al principio nosotros teníamos muchas ideas, tenemos muchas formas de hacer este proyecto, pero al final concluimos de que si hacemos esta relación entre estas dos áreas, se le va a hacer como que complicado, pero a la vez interesante saber cómo se comparaban estas dos áreas y cómo tenían una cierta similitud. Y que, como mencioné anteriormente, que tenían muchas relaciones, como las positivas, las negativas. Y sí, hemos mantenido el rumbo porque desde el primer lapso hemos analizado, hemos tomado en cuenta cada detalle para poder hacer este proyecto eficaz. Exacto, no tuvieron que regresar, echar hacia atrás en cuanto a temas. De una vez que lo plantearon, dijeron este es el rumbo y siguieron, ¿no? Exacto. Ah, excelente, qué bueno. Ahora, ¿cuál crees que fue el referente teórico más difícil de digerir o cómo lograron, perdón, disculpa, la pregunta es la siguiente, ¿hubo realmente algún investigador, alguna investigación que se haya hecho, que sea parecida y que les sirviera a ustedes de guía? ¿O fueron ustedes los que fueron pioneros en este tema? O sea, ¿consiguieron trabajos que se parecían a lo que ustedes querían investigar? ¿O son la experiencia de ustedes inédita? Bueno, ¿Cuál de las dos? siento que la pregunta puede ser respondida de afirmativa porque siento que sí, sí encontramos muchos autores, por ejemplo, no tantos, pero encontramos muchos que tenían como información al respecto en cuanto a este proyecto. Por ejemplo, un autor que encontramos fue García, que él habla sobre un estudio que realizó entre el desempeño escolar y las actividades extracurriculares por parte de los jóvenes en Media General en Caracas, que pudo observar que estos estudiantes que participaban, que tenían muchas actividades escolares, que tenían demasiado, mucha presión, mucha carga, se les dificultaba mucho participar en estas actividades extracurriculares. Entonces pudo observar esto, que sentía que debería haber un equilibrio entre estas dos áreas. Y sí nos sentimos pioneros en este proyecto porque hemos visto que en este colegio no hay muchos proyectos similares a lo que estamos haciendo hoy en día.
porque no se comparan tanto en eso, porque nos estamos metiendo más en algo más profundo y eso lo hace más interesante. Así es, así es. Es así. Ahora, fíjense, ¿cómo fue ese proceso para construir esas bases teóricas? ¿Cómo se hicieron esa experiencia cuando tuvieron que empezar a leer, hacer una revisión bibliográfica de fuentes? A ver, ¿qué Bueno, puedes contar y también orientar a los que vengan, ¿no? Porque todo exacto. esto que estamos Sí, sí. haciendo es pensando también en los futuros pasantes por esta experiencia de los proyectos. No es sencillo, puedo decirlo, porque hay mucha información muy buena, la verdad, y debemos analizar en leer si esto se relaciona con esto, si esto está bien, porque no toda la información es verídica, pues hay mucha información que no es de todo cierta, entonces siento que deberían guiarse más que todo por libros, y también preguntarle a los docentes, que ellos son los que mayormente saben de este tema, por ejemplo, a psicólogos que también saben del tema al respecto, pues. Ujú. Entonces, siento que fue un proceso no nada sencillo, pero pudimos encontrar una solución a esto, pues que podemos analizar y podemos como que, Organizar. exacto, organizarlo y poder encontrar que esto se tenía similitud con esto tenía semejanza con esto y así. Y sobre todo que tenía validez lo que tú estás diciendo, ¿no? Exacto. Porque no era cuestión de buscar en el Rincón del Vago, o lo que yo les decía en clase, Sí. Wikipedia, tareas.com. Se trataba de ir a otros espacios, ¿no? ¿Qué Exacto. espacio, por ejemplo, consultaste tú? ¿Te recuerdas de algún espacio en particular que tú digas, bueno, es un espacio válido, legítimo? Los Ujú. espacios que pudimos encontrar son eso, hay muchas, ¿cómo se dice? Plataformas. Plataformas que hablan, por ejemplo, autores, como mencioné García, hay muchos autores también del extranjero. Google Académico, por ejemplo, utilizaron. Sí, Ajá. hemos utilizado Google Académico porque habla sobre temas respecto, por ejemplo, hay muchos autores Ujú. internacionales que hablan sobre esto más que todo. Este- No lo hablan específicamente, obviamente, porque el tema de nosotros es muy específico. En el colegio, exactamente. Y los temas que encontramos son muy generales. Entonces siento que podemos encontrar puntos importantes. En común. Exacto, y podemos concordarlo, pues. Incorporarlos al trabajo, así es. Pero es importante esa observación que haces para los futuros investigadores Sí, que van a sí. pasar, que no deben, tienen que ir decantando, depurando qué fuente me es confiable y qué fuentes no me son confiables. Aquellas que no Sí. tengan un autor, que no tengan un año, no tengan un lugar donde ubicarla, como un enlace, un hipervínculo, Exacto. pues no deberían, ¿cierto? Porque después cuando te toca hacer las referencias, te va a salir, bueno, esta cita no está validada, esto no aparece, porque sencillamente no es legítima, ¿no? Es una de las cosas que se aprende en el camino y que son Exacto. importantes, ¿no? Importante, es Ujú. parte del proceso. Es parte y que te va a servir a futuro, porque en la universidad también te vas a Es encontrar para prepararnos. preparados para ese espacio donde también van a tener que validar mucha información. Exacto. Y como tú dices, el juicio de experto, ¿no? Pues consultarle a psicólogos, a especialistas, a profesores, a metodólogos, eso es fundamental. Dice, Excelente, gracias. Ahora, continuando, vamos aquí entrándonos, ya estamos en la mitad, porque ustedes van por ahorita por el capítulo 4, ¿no? Sí, ya por el 4. Para armar el 4 y el 5. En el capítulo 3, que ya es meternos entre el campo de batalla, que ya se Sí. toca, están en la elaboración del instrumento y toca aplicarlo. Sí. Y por supuesto nos toca luego en el capítulo 4 descifrar ese código, es decir, ver qué hay, desvelar los resultados, esos hallazgos, ¿no? Así es. Por ejemplo, cuando llevaron esos instrumentos a validar, que están en ese proceso con los expertos, les hicieron cambiar mucho. ¿Qué se siente que un profesional, que un especialista les revise y les corrija algo que ustedes crearon desde cero? A ver, cuéntanos un poquito esa experiencia. Obviamente sí, nuevo sentido es un poco como que pensativo, porque podemos pensar que esto está bien, pero en realidad puede mejorar. Y esas observaciones que nos han hecho los asesores nos han servido demasiado para el proceso, porque no todo va a ser perfecto. Van a haber muchos errores, van a haber muchas cosas que pulir. Entonces siento que las ayudas que nos han Brindado. exacto, que nos han brindado los expertos, siento que son muy beneficiosas para nosotros, porque
Así podemos aprender y podemos tener como una idea más clara y más concisa de lo que podemos hacer, de lo que podemos lograr, pues. Entonces, siento que estas ideas que nos plantean ellos es muy importante para nosotros poder mejorar cada vez el proyecto. Así es, y cuando decimos validar, incluye revisar desde la parte de las tildes, Sí, la escritura, la sintaxis, la redacción, pues, exacto. hasta cuestiones, por supuesto, de fondo que son de contenido, Sí, ¿verdad? Que tienen que ver como si está casado. Era importante, por ejemplo, para el instrumento trabajar con una tabla de variables. Es importante, ¿tú crees a esta altura que los estudiantes que están haciendo un proyecto trabajen con una tabla de variables, por ejemplo? sí, Sí, ¿verdad? bastante, porque Ajá. ahí sale, más que todo, sale todo lo que tienen que recorrer. Exactamente, es la ruta, ¿no? Exacto, la Ah. ruta, para que ellos puedan guiarse de lo que tienen que hacer en todo su trayecto. Así es, porque no solamente, ¿cuál es lo primero? Los objetivos. Luego las variables, las dimensiones, los indicadores y de ahí el instrumento. Exacto. Entonces, no podemos llegar al instrumento y saltarnos todo. No, ¿Cómo se llaman paso eso? por paso. Paso por paso. Esa es la investigación, Sí. ir paso. Y si tú tuvieras que darle un consejo a esta altura en la que te encuentras, porque tú estás muy tranquilo, Santiago, pero he escuchado a otros de tus pares que no están muy tranquilos, hay unos que están un poco más estresados. Sí. Yo entiendo que cada quien expresa también su ansiedad de distintas maneras. ¿Qué consejo le darías a todos esos muchachos que hoy día pues están a punto de llegar a este momento de empezar a hacer su proyecto? Bueno. ¿Qué les diría? Yo más que todo les aconsejo que tengan constancia, que tengan paciencia en este proyecto, porque obviamente no es un proyecto que sea fácil, tiene su tiempo, se toma muchos aspectos y siento que todos debemos buscar una solución, pues, y que con perseverancia más que todo alcanzar aquello que nos propongamos, pues, que obviamente nos puede generar ansiedad, nos puede generar estrés, muchas dudas, confusión. Obviamente a mí se me ha hecho difícil muchas cosas porque no es algo Dime una y cómo hiciste para resolverla, pues eso es importante. siento que la que más me ha afectado, la que más me ha influido mucho en el proyecto es la falta del tiempo. Porque hay muchas asignaturas que me quitan, por ejemplo, con actividades que sean largas o exámenes, más que todo. Entonces siento que, claro, yo estudio, entonces tengo esto pendiente y así. Haces tu agenda, Exacto, y intento organizarme de la mayor forma. Obviamente que no todo lo hago el tiempo correcto, obviamente puedo atrasarme un poco, pero sí puedo lograrlo. vas sobre la marcha. Exacto. Y el apoyo de alguien, aparte del profesor o del equipo en el colegio, ¿en tu casa tienes a alguien? ¿Buscan a alguien adicional o es solo ustedes? Siento que nos apoyamos mutuamente más que todo. Porque Samuel y tú en este Sí. caso. Ajá. mi compañero y yo. Ajá. Porque siento que nos estamos centrando mucho, más que todo personalmente, un tema muy íntimo, pues. No es que lo expresemos así a todo el mundo para que nos ayude y nos oriente. Pero sí hemos sentido la necesidad de buscar como ese apoyo de alguien que nos pueda como orientar, pues. Caminar. Exacto. ¿Quién ha sido, por ejemplo? ¿Alguna persona que recuerdes? Siento que Ujú. puede ser mi mamá, que ¿Tu mamá? porque ella me ha dicho muchas veces que me ponga al día con eso, que hable con Samuel, que podamos concordar, reunirnos. Por ejemplo, siempre nos reunimos en mi casa para hacer el proyecto. Entonces siento que gracias a la ayuda de ella hemos hecho este proyecto eficaz. Y has llegado hasta hoy, ¿no? Has llegado, ya estás casi en la recta final. Sí, Santiago, ya estamos cerrando este espacio donde pudimos compartir contigo esta experiencia, ¿no? Tan interesante, tan bonita, tan estresante a la vez, pero bueno, como parte de la vida, así es todo, ¿no? Una mezcla de muchas cosas. Si tuvieras que resumir esta experiencia en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? bueno, siento que la palabra que pudiera definir todo este proyecto sería la constancia. Porque siento que la constancia nos puede ayudar a lograr muchas cosas. Por ejemplo, estar como muy atento, darlo todo, mostrar mucho esfuerzo. Porque la perseverancia aquí es muy clave. Entonces siento que todo esto es muy importante en la constancia. Así es, gracias.
Bueno, llegamos ya al final de este recorrido por la ruta de la investigación de Santiago Contreras y Samuel Díaz. Hoy hemos escuchado cómo una simple inquietud en el pasillo, o en este caso en el aula de clases, se transformó en un problema formal, y cómo estos cimientos teóricos le dieron fuerza a la voz de estos estudiantes, y cómo tras enfrentarse al rigor de la metodología, hoy están frente ya a sus instrumentos para aplicar y luego obtener unos datos, unos hallazgos y proponer soluciones reales. Investigar en quinto año es mucho más que cumplir con los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Es aprender que la realidad no es algo que simplemente está ahí, sino algo que podemos observar, cuestionar, preguntarnos y sobre todo transformar. Gracias por abrirnos su proceso, por compartir, Santiago, tus miedos, tus descubrimientos. Y a quienes nos escuchan a través de la radio y por otras vías y del canal del colegio, especialmente a los que vienen detrás, que este testimonio les sirva de prueba de que la ciencia y el pensamiento crítico son las herramientas más poderosas que se lleva de esta etapa escolar. El camino hacia el capítulo 5, Santiago, la defensa final está a la vuelta de la esquina, así que éxito para ti y para Samuel. Gracias. Muchas gracias.